Antes que nada, con las disculpas del caso, dada la hora de inicio de la presente sesión, lamentablemente el colegiado ha tenido bastante recarga y sobre todo el debate en el presente proceso. Dicho esto, siendo las 17 horas con 13 minutos del día viernes 11 de agosto del año 2023, vamos a dar inicio a la audiencia continuada en el expediente 194 del año 2022, proceso penal seguido en contra del ciudadano Sergio Aparco Belito como presunto autor del delito de apología del terrorismo en agravio del Estado. Proceso penal que se encuentra a cargo de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, delegado al primer juzgado penal colegiado nacional, y nos encontramos dentro de la plataforma virtual correspondiente a la sede Contumasá de esta Corte Superior. El colegiado se encuentra integrado por quien habla, Guillermo Martín Guamán Vargas, presidente del órgano jurisdiccional. Me acompañan como integrantes del mismo los señores jueces especializados Luis Alberto del Carpio Narváez y Víctor Alberto Romero Uriol, a quien le cedo el uso de la palabra en su calidad de director de debates, para efectos de que ejerza conforme a sus atribuciones. Muchas gracias, doctor Romero. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes con todos. Entonces, vamos a comenzar con la acreditación de los sujetos procesales. Ministerio Público. Buenas tardes con todos. Por parte del Ministerio Público, Joan Gisela Guillermo Jaramillo, fiscal adjunta provincial penal del segundo despacho de la Fiscalía Penal Superprovincial Corporativa especializada en delitos de terrorismo y delitos conexos, con todos los datos que ya se cocinaron en la anterior audiencia. Procuraduría. Procuraduría. A ver, doctor, un momento, por favor, se ha desconectado el doctor. Un momentito, doctor. Doctora Miluska, ¿nos escucha? No, no se le escucha, doctora. Ay, creo que tengo. Ya, ahora sí, doctora, ahora sí le escucha, ahora sí se le escucha. ¿Ahí se escucha? Buenas Sí, se tardes. le escucha, Disculpen, tenía problemas con el micro. Miluska Vania Flores Quiroga. Buenas tardes con todos nuevamente. Miluska Vania Flores Quiroga, con CAL 5486, como abogada de la Procuraduría Pública especializada en delito de terrorismo, con los datos consignados en sesión anterior. Gracias. Defensa. Buenas tardes, señor magistrado, y con todos los presentes. Como defensa necesaria, Raúl Alejandro Espinosa Murga, con registro CAL 54701, casilla electrónica 1927-294, y con demás datos ya registrados en la audiencia pasada. Gracias, señor magistrado. Acusado. Nombre y DNI. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Sergio Aparco Belito. DNI 47 42 30 59. Bueno, se han acreditado las partes procesales y vamos a, en consecuencia, instalar la audiencia. El día de hoy es el adelanto de fallo. En este proceso que está asignado con el número 194/2022. Hay que tener en cuenta que el adelanto de fallo es un razonamiento que se hace en virtud de las pruebas actuadas y que significa una apreciación que tiene el colegiado respecto de las pruebas y se dicta la parte resolutiva de la sentencia en base a esos criterios que se tienen respecto de las pruebas. En ese sentido, este colegiado ha llegado a la siguiente conclusión luego de haber deliberado, ¿no? De que en este caso tenemos, hay algunas cuestiones de hecho que se han discutido en el juicio oral. El primero es que hay dos cuentas, ¿no? Una cuenta de Facebook
que dice, denominada Libertad Osman Morote, y una segunda cuenta denominada Sergio Aparte. En la primera cuenta, Libertad Osman Morote, que aparece en folio 142 del expediente judicial, aparece el siguiente detalle, ¿no? Se trata de una imagen de Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso alzando el brazo derecho, y sobre ellos los siguientes textos: libertad para los prisioneros políticos, defender la salud y vida de los prisioneros políticos, respeto a sus derechos fundamentales, abajo la política de odio y venganza, con el añadido: los prisioneros políticos del Partido Comunista, en su gran mayoría, son mayores de 60, 70 y hasta 80 años de edad. El doctor Abimael Guzmán tiene 85 años por el delito de rebelarse de la opresión. Tiene derecho a la salud y a la libertad. Basta de odio y persecución política. Respeto a la vida y salud de los presos políticos y de todos los presos del Perú. Apoyar su justa protesta. Demandamos libertad en detención domiciliaria para el doctor Abimael Guzmán. Abajo la política de odio y discriminación contra los presos políticos. Esta cuenta no corresponde al acusado, pero sobre esta cuenta, que no corresponde al acusado, existe una segunda cuenta de Facebook, denominado Sergio Aparco, ¿no? En folio 143 del expediente judicial, que sí se le imputa al acusado Sergio Aparco el 29 de abril de 2020, que consigna dos frases, ¿no? En la cuenta antes mencionada, que dice: el mejor presidente del Perú, viva Abimael Guzmán, ¿no? Respecto de estas frases, el acusado ha negado hacerlas, aunque ha reconocido ser el titular de la cuenta Sergio Parco, ¿no? Sergio Parco con S, aunque su nombre, Sergio, empieza con C, o sea, en la RENIEC. Pero esta cuenta es denominada Sergio Parco con S. Él reconoce ser el creador de esa cuenta, pero no reconoce que haya escrito esas frases, ¿no? Y por otra parte, también se ha acogido al derecho al silencio. En ese sentido, pues no se lo ha podido preguntar en juicio oral si reconoce haber realizado estos dos comentarios, ¿no? Al respecto, se tiene en cuenta que tanto de la declaración del propio acusado leída en juicio oral, es una declaración que prestó en la etapa de investigación preparatoria y que se leyó en juicio oral porque se acogió al silencio, de fecha 26 de julio del 2013, ¿no? A través también de lo declarado, lo sustentado en el examen pericial del mayor Denny Andrés Leiva Hasinger y del testimonio de Pablo Miki Taco Velázquez, ¿no? Quien era amigo Facebook del acusado, ¿no? Se ha llegado a la conclusión que las frases "el mejor presidente del Perú, viva Abimael Guzmán", en la cuenta de Facebook, ¿no? Son frases que le pertenecen al acusado. Ahora, eso por un lado. Ahora, este colegiado tiene en cuenta, ¿no?, que la acusación del Ministerio Público dice: se tiene que, con fecha 29 de abril de 2020, el usuario de la cuenta de Facebook denominada Sergio Parco tendría conocimiento de los lineamientos estipulados en el documento denominado
plan de construcción del partido, el cual es aceptado por los integrantes de la organización terrorista Sendero Luminoso. O sea, que tiene conocimiento. Esa es la imputación, por un lado. Y por otro lado dice, asimismo, mediante el uso de la red social Facebook, pretendería enaltecer al líder de la organización terrorista ante el público usuario, fuente abierta mediante la cuenta de Facebook titulada Osman Morote, y que se atribuye a Sergio Aparco Belito haber exaltado y enaltecido la figura de Abimael Guzmán al haber compartido una publicación de la cuenta denominada Libertad Osman Morote, el 29 de abril de 2020, de su cuenta Facebook denominada Sergio Aparco, ¿no? Sin embargo, lo que se ha demostrado en el juicio, es que el acusado no es que haya compartido la cuenta, no es que haya compartido, digamos, esta cuenta Libertad Morote en su cuenta hacia otras cuentas, no, sino lo que se ha demostrado es que él, en la cuenta Osman Morote, ha escrito 2 frases, ¿no? Que dice: el mejor presidente de Perú, viva Abimael Guzmán. Entonces, solo por esa razón es que se está declarando la absolución del acusado. Repito, en tanto que la imputación que hace el Ministerio Público al acusado no es cierta, pues no es cierto que haya compartido esta cuenta Osman Morote Libertad en su cuenta Facebook. En eso estamos los jueces por unanimidad. Ahora, quien habla tiene considerandos propios que a continuación los voy a desarrollar. En primer lugar, hay que tener en cuenta de que se ha determinado efectivamente que este señor, el acusado, dijo: el mejor presidente de Perú, viva Abimael Guzmán, en esa cuenta Facebook. ¿Existe un enaltecimiento? Yo creo que sí existe el enaltecimiento, ¿no? Pero si nosotros hacemos esta operación lógica de la subsunción, que consiste en determinar un hecho jurídico que se reproduce en la hipótesis contenida en una norma general, entonces estaríamos cayendo en aquello que está proscrito por el artículo 7º del título preliminar del Código Procesal Penal. ¿Qué es lo que dice? ¿No? Que está proscrita la responsabilidad objetiva. De tal manera de que lo que se debe hacer es resolver este tema dentro de lo teniendo en cuenta que estamos no en un estado legal de derecho, sino que estamos en un estado constitucional de derecho. Y esto porque sobre este tema existen 2 sentencias del Tribunal Constitucional. La primera sentencia es la 010-2002 AITC, Marcelino Tineo Silva y 5.000 ciudadanos,
del 3 de enero del 2003, y la segunda sentencia, que es la del 8 de noviembre de 2022, ¿no? Y en estas sentencias nos dicen de que tenemos que manejar el caso aplicando los principios constitucionales acorde a un Estado constitucional de derecho. Más aún, este caso es aquel en el que se afectan las libertades de información, expresión, opinión y difusión del pensamiento, que están garantizadas por el artículo 2, inciso 4 de la Constitución Política del Estado. Entonces, se tiene que analizar la compatibilidad entre la figura de apología y las referidas a las libertades de información, expresión, opinión y difusión del pensamiento. De tal modo que la represión penal de esas manifestaciones o expresiones deban realizarse con el escrupuloso respeto de los límites a los que el jus punendi estatal está sometido, de tal manera de que sus efectos intimidatorios no terminen por negar u obstaculizar irrazonablemente el ejercicio de estas libertades preferidas, ¿no? En ese sentido, esta sentencia nos dice que estos casos deben ser analizados, digamos, dentro del contexto de lo que establece la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto de San José, el artículo 13.5, que dice que está prohibida por ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso, que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma, origen nacional. Y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el artículo 20, que dice que está prohibida toda propaganda en favor de la guerra, toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, a la hostilidad, a la violencia. En consecuencia, dice que el artículo 316 del Código Penal ha de realizarse tomando en consideración los criterios de merecimiento de pena en función de la gravedad del hecho. De ahí que no cualquier expresión, de opinión favorable sobre un acto terrorista o su autor constituya delito, sino que deben respetarse ciertos límites, como por ejemplo, que la exaltación se realice sobre un acto de terrorismo ya realizado, que la apología referida a la persona que haya cometido el delito deba tener la condición de condenada por delito firme, y que el medio utilizado por el apologista sea capaz de lograr la publicidad exigida en el tipo penal, y que la exaltación afecte las reglas democráticas de pluralidad, tolerancia y búsqueda de consenso. Entonces, vamos a ver si estas dos frases tienen tal gravedad, ¿no?, que se hace merecimiento de una condena penal. ¿Y qué es lo que se ha probado en juicio? Ha venido el oficial Max Vega Dionisio. Dice que la imagen que corresponde a la cuenta de Facebook Libertad Osman Morote, realizada por los integrantes de la nueva fracción roja de la organización terrorista Sendero Luminoso, enmarcados en el documento Plan de Construcción del Partido, con la finalidad de exigir la libertad de sus llamados presos políticos y asumir 4 defensas, ¿no? Defender la jefatura, defender la ideología, defender la guerra popular. Entonces, que esta cuenta, ¿no?, el contenido de esta cuenta sí tiene un contenido apologético, sí tiene un contenido terrorista, pero la imagen
3, aquella que contiene los comentarios del acusado, que se le atribuye al acusado, en el cual demuestra su aprobación, aceptación con lo que representa el Abimael Guzmán Reynoso. Dichos comentarios no contienen terminología, fraseología, ideología, consignas, planes o campañas realizada por integrantes de la Organización Tribunal Sendero Luminoso. Es decir, no tienen un contenido apologético. Eso es lo que dice el propio perito, órgano de prueba del Ministerio Público. Y por otro lado, hay que tener en cuenta, y estoy analizando la gravedad de sus afirmaciones, ¿no? Que los comentarios que hace el acusado, que se le atribuyen como criminosos, solo tienen dos me gusta, 2 likes. Eso significa que no tienen casi ningún impacto que le atribuye el Ministerio Público. Y además, no es cierto lo que dice de que Abimael Guzmán haya sido presidente del Perú, y menos que haya sido el mejor presidente del Perú, ¿no? De tal manera de que considero que estas 2 afirmaciones no tienen talla para ser considerados como hecho delictuoso y que puedan ser materia del jus punendi del Estado. Por esas razones es que en la parte resolutiva se declara la absolución de Sergio Aparco Belito por el delito de apología del delito de terrorismo en agravio del Estado peruano. Esta y otras razones es la que se va a realizar en el acto de la lectura integral de la sentencia. Con lo cual he culminado mi alocución. Señor presidente, le cedo la palabra. Muchas gracias, doctor Romero. Queda claro entonces que el colegiado por unanimidad, en vista de la discordancia entre la acusación fiscal y las propias pruebas que el Ministerio Público nos ha traído, ha declarado la absolución del acusado. Lo relacionado con la motivación y la fuerza de las expresiones presuntamente apologéticas desde la perspectiva del Ministerio Público, por mayoría no han sido materia de evaluación. El doctor Romero, como bien ha señalado, ha expresado lo que él de manera individual considera y así ha quedado plasmado. En todo caso, simplemente vemos aquí una situación en la cual vamos a tener que mejorar los cánones y los procedimientos. Y hay un caso anterior, el caso Grifa, donde la Corte Suprema inclusive ya se ha emitido pronunciamiento al respecto. Recomendaríamos al Ministerio Público tener más cuidado con la construcción de sus acusaciones. Doctor Del Carpio, ¿desea usted señalar algo al respecto? Sí, voy a agregar fundamentos propios. Ya, para mí los hechos que se han expuesto en el juicio sí son graves y sí tienen contenido apologético. Pues no es de recibo en un Estado democrático peruano que alguien dé alzas de vivas a una persona condenada como terrorista. Y eso hay que decirlo con todas sus letras que está mal. Una cosa es lo que yo tenga en mi cabeza, es mi libre albedrío y mi conciencia y mi opinión. Y otra cosa muy diferente es exteriorizarlo en una red social masivamente. Eso, a mi criterio personal, sí debe ser sancionado con todo el peso de la ley. Y así considero que hay que decirlo. Porque ellos precisamente no creen en este sistema democrático y consideran que nosotros representamos el enemigo para lo que ellos consideran que está bien. Pero ¿qué es lo que pasa en este caso?
como ya lo ha dicho mi colega el doctor Víctor Romero, que acá, al menos desde mi posición, yo no puedo emitir pronunciamiento sobre la responsabilidad del señor porque sencillamente la acusación ha dicho otra cosa. Otra cosa. O sea, este error ya viene de parte del Ministerio Público, porque el Ministerio Público está sosteniendo una cosa y se ha aprobado otra cosa. Entonces, ese error es mi voto, señor presidente. Por favor, yo quisiera de que la discusión se oficie el órgano de control del Ministerio Público para que aperturen procesos disciplinarios contra la autora de esa acusación, porque a mi criterio no es de recibo que un caso de trascendental importancia como es la apología del terrorismo, en este contexto, se haya hecho una acusación que a todas luces, a mi criterio, pareciera que se ha hecho adrede, por cuanto la policía ha sido clara y explícita. El señor no ha compartido una publicación terrorista. El señor lo que ha hecho es agregar 2 comentarios a una publicación, pero el Ministerio Público, de manera inexplicable, lo ha considerado de manera diferente en su acusación. Y esto hay que decirlo, porque esta audiencia está siendo televisada a nivel nacional para que no se dé la falsa impresión a la colectividad que el Poder Judicial no hace su trabajo. Eso no es así. Lamentablemente, los señores jueces no podemos hacer más allá de lo que el fiscal nos trae. Si la acusación del fiscal está mal, lamentablemente estamos con las manos atadas. Y eso es lo que ha pasado acá. El fiscal no ha hecho su trabajo, ha hecho una mala acusación. La fiscalía ha hecho una cosa totalmente diferente a lo que le ha dicho a la policía. Y por esa situación que el señor prácticamente no se emite ningún pronunciamiento, lo que a mi criterio sí constituye un acto policético. Por esa situación, señor presidente, yo pediría que por favor se mande copias de esta audiencia, de la acusación, del informe policial y de las actas respectivas al órgano de control para que se aperture procesos disciplinarios precisamente contra la autora de esa acusación fiscal, y con esto termino mi intervención. Muchas gracias, doctor Del Carpio. Efectivamente, por parte de la deliberación, ¿no?, el análisis respecto del comportamiento del órgano sobre quien imperativamente no solamente recae la carga de la prueba en juicio, sino también recae la titularidad para efectos de imputar determinados hechos. Efectivamente, nos encontrábamos, y decía, en una situación muy similar al caso Grifa, y recomendábamos la lectura del pronunciamiento de la Corte Suprema en ese extremo, ¿no? Es un caso, de cierto modo, emblemático, ya que trata justamente los errores en la configuración de la imputación por parte del Ministerio Público, y aquí también debemos hacer un mea culpa respecto del juez de la investigación preparatoria. La etapa intermedia en nuestro país no debería permitir que casos como estos, y también el caso Grifa fue un ejemplo real de ello, no deberían pasar a juzgamiento. La etapa intermedia debemos reforzarla, debemos revalorizarla, y todos quienes participamos de estos juicios tenemos el deber de contribuir a la mejora de los mismos. Como bien señaló el doctor Romero, una decisión conjunta de este colegiado es el hecho de absolver al acusado por el tema relacionado con la formulación de la imputación, una imputación inadecuada. Efectivamente, una de las garantías que establece nuestra Constitución y el propio Código Procesal Penal es que el pronunciamiento judicial no puede ir más allá de la propia acusación. Es el límite que tenemos y esas son las reglas en este Estado democrático de derecho. Como juez no podría afirmar si es que el señor Aparco cometió o no cometió el ilícito, porque no hemos analizado ello. Como colegiado no hemos analizado y no hemos emitido pronunciamiento alguno en esos extremos.
Sin embargo, que quede en todo caso en la conciencia de los operadores que hemos participado de este proceso, incluso los de investigación preparatoria, el hecho de que no puede someterse a un ciudadano peruano a un proceso durante más de 2, 3 años para luego concluir y detectar en la etapa estelar del proceso, que es el juicio oral, que ha existido omisiones, o en todo caso han habido errores que impiden al órgano jurisdiccional o en todo caso obligan al órgano jurisdiccional a resolver de una manera que ya la propia Suprema ha establecido en el caso Grifa, reitero, de una manera pues inadecuada. El juicio debe concluir con el análisis de fondo, no con una verificación de falencias en la construcción de la imputación en contra de un ciudadano peruano. En ese sentido, el fallo por unanimidad ha sido ya señalado por el doctor Víctor Romero en su condición de director de debates, al cual nos unamos el doctor Del Carpio y quien habla. El señor Aparco Belito ha sido absuelto de la acusación fiscal. Los comentarios, los pronunciamientos efectuados tanto por el doctor Romero como por el doctor Del Carpio relacionados con el fondo del asunto han sido emitidos a título individual. Lo que sí fue materia de debate también, reitero, es el tema relacionado con la remisión de copias a la autoridad autónoma de control del Ministerio Público, ya que efectivamente el Ministerio Público desde un inicio en la construcción de su imputación contó con la prueba emitida por la policía, y la policía es clara y expresa en el acta correspondiente, un acta que ha sido materia de evaluación por el Ministerio Público y que lamentablemente no entendemos las razones por las cuales en la acusación se recoge información totalmente diferente de la recabada en el acta de verificación policial, en el acta de constatación policial que constituye una prueba actuada en este acusamiento. En ese sentido, se señala fecha para la lectura integral de la sentencia, en la cual se llevarán y se señalarán los argumentos específicos del colegiado para arribar a la decisión que se ha señalado, así como se añadirá al mismo en apartados los votos que los pronunciamientos de los señores integrantes de este colegiado, en el cual se incluye también el suscrito. Señalamos fecha entonces para la lectura integral de la sentencia, señor especialista, el día miércoles 23 de agosto a las 5 de la tarde. Miércoles 23 de agosto a las 5 de la tarde, fecha en la cual se va a proceder a dar lectura integral a la sentencia que este colegiado emite en este proceso. Siendo este un adelanto de fallo, se ha procedido a dar cumplimiento al mismo y ya señalamos también la fecha para la lectura integral de la sentencia. Doctora Guillermo Jaramillo, te escuchamos. Sí, señor magistrado, lo que solicitaríamos por parte del Ministerio Público es la copia del audio y video de esta sesión. A todas las partes, señorita fiscal, se remite el audio y el video, no hay ningún problema, ¿sí? De todas las sesiones. Se podrá verificar en los enlaces para participar en las audiencias, al menos este colegiado cumple con remitir las copias, porque entendemos de que es parte de lo que sirve para poder emitir los pronunciamientos que las partes consideren adecuados. Bien, siendo así entonces, y no habiendo nada más que actuar en la presente, señora Parco, Belito, es la decisión que ha arribado este juzgado. Se convoca a todas las partes para el día y hora antes indicado, miércoles 23 a las 5 de la tarde. Señor especialista, damos por concluida la presente sesión y cerramos la grabación, siendo las 17 horas con 47 minutos del día 11 de agosto del año 2023. Muchas gracias a todos por su participación. Podemos retirarnos, señores. Permiso, hasta luego.